Bueno, seguimos con esta mañana de análisis de los anuncios que hizo ayer el presidente de la República y para centrarnos concretamente en los anuncios económicos, a quiénes abarca, qué afectación tendrá en la economía, es que recibimos esta mañana al economista y doctor en Historia Económica de CPA Ferrer y la Universidad de la República, a Gabriel O'Donnell. Bienvenido. ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo están? Muy Gracias bien. por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras sobre estos temas. Bueno, ¿con qué primera conclusión saca de los anuncios que se hicieron ayer? Bueno, en realidad, el primer comentario es que el presidente en el discurso de ayer confirmó lo que había sido anunciado si se cumplían ciertos objetivos y a su vez confirmó algo que era una aspiración de la propia coalición de gobierno y durante la campaña electoral, de tal manera que el primer comentario es el gobierno está cumpliendo con algo que había sido un compromiso o había sido una aspiración y eso es un dato positivo para el funcionamiento de la democracia porque eso fortalece la credibilidad de los políticos. Al mismo tiempo, si bien es todavía prematuro, porque he hecho una revisión preliminar de lo anunciado, los efectos que esta medida puede tener en términos fiscales por la magnitud que tienen no son significativos. Ese era uno de los temores que teníamos, en qué medida la renuncia fiscal, que es un efecto permanente sobre el resultado fiscal, iba a impactar sobre unas finanzas públicas que han mejorado notoriamente, pero que no tienen una holgura significativa. Pero la magnitud de la renuncia fiscal, que son 0,2 décimas del PIB, en principio puede ser cubierta con las expectativas que tenemos de crecimiento de otras variables y el propio crecimiento de la economía y de la recaudación. O sea que esto no tendría efectos significativos. Y finalmente creo que más allá de lo controversial respecto de la medida, a quién beneficia y quién no beneficia, claramente constituye una forma política de actuar muy inteligente, porque de alguna manera logró centrar la expectativa sobre este tema durante varias semanas. Ayer una buena parte de la población estuvo atenta al respecto. A su vez, algunas de las iniciativas que está tomando la está poniendo a consideración del Parlamento, lo cual va a obligar a las fuerzas políticas que estén allí a pronunciarse al respecto. Va a ser difícil que algún legislador esté dispuesto a votar en contra de una rebaja de impuestos, con lo cual creo que tanto desde el punto de vista institucional, como desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista, digamos, estrictamente político, la puesta en escena de ayer y la forma en la que el gobierno se condujo es una forma inteligente que muestra que el presidente está muy activo en términos de su agudeza política y la forma en que presenta. Gabriel, ahora cuando hay que bajar a tierra estos números, ¿no? 63.000 trabajadores que dejan de pagar IRPF, 20.000 aproximadamente IAS en sus jubilaciones. ¿De qué cantidad hablamos y cómo impactaría en el bolsillo? ¿Es un dejar de pagar real? ¿Se traduce en un impacto real en la economía de esos trabajadores? Porque también son las críticas que surgen, ¿no? Por ejemplo, del propio subintegrante de la coalición de gobierno. A ver, yo diría, es prematuro para tener una evaluación contundente al respecto. La impresión que tengo yo, hay que ver a partir de cuándo esto rige y cómo se liquida esto. Tengo la impresión de que es un efecto más dilatado, más sobre finales para el 2024 que para algo que va a ocurrir a lo largo de este año. Pero hay que verlo. Y desde el punto de vista de la materialidad, yo tendo a pensar que esto no es material, esto no es significativo desde el punto de vista de las decisiones de consumo de la gente, pero por supuesto que constituye un alivio y una buena... Eso estuvo en el discurso del presidente, diciendo, bueno, renunciamos a este aporte fiscal, sin embargo, apostamos a que esos trabajadores, esos jubilados vayan al comercio del barrio, consuman y generen, bueno... Esa es la filosofía que está detrás de todas iniciativas que promueven rebajas de impuestos. La idea de que las personas a las cuales se les reduce una contribución inmediatamente hacen un uso de ese gasto. Por supuesto, eso es más frecuente en personas de niveles de ingreso bajo, nivel de ingreso medio, no así para personas de ingreso alto. Esa es la razón por la cual las modificaciones... Saludar, ningún comentario sobre las repercusiones del discurso de ayer. Gracias. Compañeras, en este momento se está retirando
Sí, ahí está en off, perdón. En este momento está retirándose de una entrevista que se le hiciera hace minutos el presidente de la República, en la cual estuvo hablando sobre las repercusiones de la nota de la rendición de cuentas de ayer. Acaba de decirnos que no va a hacer declaraciones a la prensa, pero sí ha saludado a todos los periodistas uno por uno y nos recuerda que se va ahora, en este momento, a la residencia de Suárez y Reyes, donde va a estar hablando con los diputados y senadores de la coalición de gobierno, haciendo un análisis acerca de los anuncios que se realizaron y que estamos informando desde temprano justamente en el Parlamento con motivo de esa rendición de cuentas que ya es tradicional que realice cada 2 de marzo. Como lo decíamos, repercusiones que están llegando desde la oposición, que también se va a reunir en estas horas justamente para analizar el impacto que podrían tener las medidas anunciadas y también la opinión formal como oposición acerca de la serie de anuncios y del repaso que se realizó. Más temprano teníamos un adelanto con el senador Mario Vergara. También hubo repercusiones con respecto a la reunión que mantuvieran Iturralde y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, acerca del momento de coyuntura política complejo que se está viviendo. Así que, como lo ven ustedes, distendido. Además, acabo de verlo con el termo botija, debajo de su brazo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, está conversando con los periodistas. Reitero, nos ha pedido que no pusiéramos el micrófono porque está hablando en off con ellos y seguramente viendo los detalles acerca de los comentarios de lo que sucediera ayer y sobre lo cual va a seguir habiendo novedades, como él mismo lo anunció y también lo afirmó después el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. En los próximos días, en las próximas semanas van a continuar los anuncios, principalmente de cara a lo que tendría que ver con soluciones para los ahorristas del Banco Hipotecario del Uruguay, entre otros detalles. Como también ustedes lo comentaban, de la propia coalición de gobierno ha habido algunos matices con respecto a la información que manejara ayer el presidente y esos anuncios realizados principalmente sobre el tema de lo que tiene que ver con los impuestos. El Partido Colorado y también Cabildo Abierto hizo algunas apreciaciones que seguramente son las que se van a manejar en estas horas y en esta reunión que está fijada para las 10 de la mañana en la residencia. Seguramente el presidente se está dirigiendo justamente hacia allí, así que bueno, nosotros también vamos a ir a la residencia de Suárez y Reyes, seguramente ya con la llegada del resto de los parlamentarios para ese encuentro evaluatorio. Volvemos con ustedes a estudios. Bien, Vero, muchas gracias. Estábamos aguardando que el presidente saliera de la entrevista que dio esta mañana allí en El Espectador, en Grupo Magnolio. Bueno, el diálogo fue en off, entonces ahora lo que sigue en el día es esta reunión con los legisladores de la bancada de la coalición multicolor. Pero seguimos con Gabriel Odone. Venía usted analizando un poco el impacto que tendrá o no en los bolsillos de los uruguayos, lo anunciado ayer. Me quedo con la idea de que no va a ser demasiado sustantivo. No, a ver, por supuesto que para las personas que son beneficiarias de la decisión tomada ayer va a constituir una buena noticia y es una buena noticia y el universo de personas comprendidas no es menor. En el caso del IRPF, las deducciones son el canal que se está usando, por lo tanto las personas no lo van a percibir como una forma de poder justificar algunos gastos que pueden ser reducidos del pago de impuestos. Eso dependerá de la franja de ingresos y cuántas deducciones pueda tener en función de su conformación del núcleo familiar o en función de sus obligaciones, por ejemplo, en un crédito hipotecario que puedan tener. No alcanza a todas las personas por igual. En el caso del IAS sí, porque la forma en la que se recorre es simplemente levantando el mínimo no imponible, de manera tal de que el alcance sí es de manera generalizada y eso va a provocar que el efecto sobre las personas sea más percibible y más generalizado. En cualquier caso, yo tiendo a pensar que, sobre todo para los niveles, las franjas más elevadas de los ingresos, los cambios no son materiales, no obstante lo cual constituye, como para cualquier persona, un aflojamiento de sus obligaciones y por tanto una menor elevación de lo que tiene que hacer y eso, para los que son beneficiarios de esto, es una buena noticia, sin lugar a dudas. ¿Es comparable esta medida que adopta el presidente de Lacalle Pou con la que hizo en su momento, en 2017, el expresidente Tabaré Vázquez?
respecto a sus anuncios de elevar la franja del mínimo no imponible? Bueno, digamos, la filosofía es asimilable, pero porque en realidad... en el discurso, disculpe, si no me equivoco, él dijo es la primera vez que se hace un descuento o por lo menos una rebaja de este tipo. En realidad para entender las diferencias. Lo que habíamos tenido en este periodo de gobierno era cambios en la forma de cálculo, de tal manera que muchos de los contribuyentes que ahora están siendo beneficiados por esta rebaja habían pasado a tener un pago adicional. En la administración anterior las deducciones habían sido limitadas por la administración de Vázquez y eso había supuesto un mayor pago y a su vez en este periodo de gobierno por la forma de cálculo de las franjas también había habido un aumento de las contribuciones en relación a lo que hubiera sido el escenario diferente. Por lo tanto, lo que uno podría decir es que lo que está ocurriendo con esta medida de ayer es una neutralización de las decisiones que habían sido tomadas, tanto en administraciones anteriores como en esta, y que al final del día nos deja en un lugar similar al que teníamos antes que los ajustes estos empezaron. A ver, la filosofía esa del 2017 es asimilable a esta, pero la forma de proponerla y la forma de implementarla es distinta. En esto de sacar y poner, ¿no?, de un lado y del otro, usted decía asimilable. El gache económico, ¿no?, el Consejo Asesor mencionó un riesgo de reversión de la consolidación fiscal con estos anuncios. ¿Usted no lo percibe así? Bueno, esa es una de las cosas que hemos anotado varios de los analistas, que una medida de este tipo, en un escenario en el cual la economía converge a su crecimiento más de largo plazo, no parecía ser una medida donde hubiera un espacio para financiarla, sobre todo porque aquí se producía una renuncia de carácter permanente. No obstante lo cual, conocido ayer los números, que es una renuncia, como yo decía, pequeña, 150 millones de dólares, mis estimaciones preliminares me permiten pensar o presumir que con el crecimiento de la recaudación esperado y con la evolución de otras variables que conforman el presupuesto, existe un espacio para cubrirlo. O sea que esto no va a constituir una puesta en riesgo del equilibrio fiscal. Incluso en la propia exposición de motivos del proyecto que está remitido, sugiere algo así como que el gasto real del año 2023 crecería al 1,5%. Eso solamente le daría la posibilidad de financiar esto sin mayores problemas, con lo cual, porque queda por debajo del 2, que es lo que establece la meta presupuestaria, la meta de la regla fiscal. Con lo cual, creo que este capítulo, que era un capítulo que nos preocupaba y que en todo caso transmite algunas señales confusas respecto a la orientación de la política monetaria, no constituye un aspecto material para hacer una crítica contundente. No es tanto lo que se pierde el Estado de recaudar como para que genere un desbalance. Pero yo diría, la relación costo-beneficio, políticamente hablando, de esta medida es rentable para el gobierno. La renuncia en la que incurre no es significativa, no mueve, no altera los equilibrios que pretende mantener y al mismo tiempo ha logrado, ustedes lo están viendo, un efecto, digamos, comunicacional y un efecto de puesta arriba de la mesa del compromiso, de cumplir un compromiso y a su vez de avanzar en algo que la gente, por más que no lo termine de mencionar bien, percibe como, los perceptores lo perciben como algo positivo. ¿Gira en el entorno de los 40 millones de dólares, como dijo Vergara? Esta renuncia fiscal que haría a nivel impositivo con estas medidas. La renuncia en su conjunto, por lo que está cuantificado por parte del equipo económico, son del orden de los 150 millones de dólares, de los cuales es un 0,2% del PIB. Luego tiene una distinta conformación respecto de lo que se introduce para MIPYMES y demás, pero la renuncia que fue cuantificada por el 150 son 150 millones de dólares. Claro, lo que pasa es que se hacía un cálculo con respecto, por ejemplo, al aumento que percibe el gobierno de ingresos, por ejemplo, con los cambios en las reducciones del pago del IVA con la tarjeta de débito que se había modificado, ¿no? Ahí habían entrado, digamos, 100 más y ahora sale 150. De ahí sale el 50 ese. En cualquier caso, si así fuera, que ese cálculo no lo hice, por lo tanto no me quiero pronunciar al respecto de cuál es el efecto neto, tomando en cuenta todas estas dimensiones que se mueven, lo único que haría sería reafirmar esta idea que yo decía. Hay una relación costo-beneficio positiva para el Ejecutivo, lo que termina afectando las arcas de recaudación, las arcas del Estado, no es significativo, mientras que el efecto político que esto genera, por lo menos en estas horas, seguramente no se diluirá en el tiempo, es potente. Ayer entre los anuncios del presidente estuvo la instalación de un laboratorio de Microsoft aquí en el LATU. El tercero, si no me equivoco, dijo por fuera de los Estados Unidos. ¿Eso tiene que ver también, por ejemplo, con los balances del Estado, el riesgo país, cómo ha ido mejorando?
los números que son alentadores y que en ese sentido fue uno de los principales objetivos que se había trazado el gobierno? A ver, yo creo que Uruguay ya lo era, pero lo que la pandemia puso sobre la mesa es reafirmar que es un país confiable y capaz de atraer inversión extranjera. Eso Uruguay lo viene desplegando desde los años 90, la salida de la crisis del 2002 también demostró como un país confiable y esta última crisis también muestra a Uruguay como un país confiable. Y además este gobierno ha tenido una vocación deliberada por procurar atraer inversión, aunque algunas de estas iniciativas, particularmente la de Google, venían manifestándose desde antes la inquietud. O sea que lo bueno que tenemos aquí es que independientemente de quién gobierna, el país es atractivo para captar inversiones. El problema de Uruguay son sus dimensiones relativas que hacen que muchos negocios para el mercado interno no puedan caminar y solamente tienen un atractivo cuando Uruguay se constituye en un hub o una palanca para poder abrirse al mundo. En algunos casos la restricción, como en el caso de los servicios profesionales o los servicios informativos, una de las restricciones es la cantidad de personas. Pero lo que está claro es que Uruguay es un país atractivo y que lo que en todo caso este gobierno ha hecho no es otra cosa que, basado en ese prestigio, acomodar algunas iniciativas y moverse de manera proactiva para lograr una atracción de inversión, de la cual esta y otras son un logro, pues las papeleras o la historia de otras inversiones que han tenido lugar en los últimos años. La planta de PepsiCo que tenemos en Colonia, que produce el jarabe para toda América Latina, son de más larga data, pero claramente constituyen que Uruguay es un país elegible por su confiabilidad, predictibilidad, su sistema político transparente, etcétera, que a veces aquí lo vivimos de manera dramática, pero en términos regionales, claramente Uruguay en eso tiene un activo. Odoni, ¿cuáles son los principales desafíos para la economía uruguaya de acá hasta el final del periodo de gobierno? De alguna manera nos hace el discurso de ayer, ¿no? Es como, bueno, hasta acá esto, hay anuncios y nos queda un tramo de 2 años para seguir recorriendo en estos anuncios, pero en un contexto internacional muy complicado o con ciertas características específicas, ¿no? Bueno, yo diría, lo primero es Uruguay va a enfrentar una desaceleración importante de su crecimiento económico este año. Crecimos al 5% aproximadamente el año pasado y este año la economía converge a un crecimiento mucho más bajo por diversas razones. La economía dejó atrás la fase de rebote, el escenario internacional es menos amistoso y a su vez tenemos una sequía que va a tener efectos importantes y durables en el tiempo, más allá del 2023, por diversas razones. O sea que claramente el escenario que no controla la política económica es un escenario desafiante y más restrictivo, aunque no problemático. Ese es un desafío, cómo el gobierno mantiene los equilibrios económicos en un contexto más restrictivo. Desde el punto de vista fiscal no hay mayores, amenazas. El desafío principal que tiene el gobierno es pasar la reforma previsional para despejar la incertidumbre de eventuales aumentos adicionales del gasto previsional en el futuro. Luego, los equilibrios macro, la política monetaria tiene un gran desafío por delante, que es esta discusión de el fenómeno sobre el tipo de cambio y los efectos que esto tiene sobre los exportadores. Aquí tenemos un tema, porque entre otras cosas tenemos ronda salarial en junio y el gobierno va a pretender llegar con la menor tasa de inflación posible a ese momento, con el propósito que las pautas que ponga sobre la mesa sean bajas, de manera de alentar el objetivo de inflación a la baja. Lo que pasa que poder seguir con una estrategia desinflacionaria a partir de la política monetaria contractiva que ha venido desplegando, arriesga, como ya lo hemos visto, a consolidar un escenario bajista del tipo de cambio que provoca tensiones para el sector exportador. Esas tensiones que hasta el año pasado estaban allí, pero no se manifestaban de manera clara, hoy están a la orden del día por 2 razones. Porque los precios internacionales, en particular la carne, no son los que eran, y en segundo lugar porque la sequía está constriñendo al sector exportador. Todo eso hace que su rentabilidad actual y esperada esté afectada y eso hace que haya más presión sobre la política monetaria. Este es un desafío, cómo resolverlo. El trilema inflación, competitividad, salario es un problema. Y yo diría que el último capítulo es terminar de pasar algunas de las reformas que el gobierno apuntó como relevantes e implementarlas de manera no reversible, entre ellas la más notoria es la de la educación. O sea que el 2023, como recién señalaba Botinelli, es el último año efectivo de iniciativas gubernamentales y yo diría que la conducción macro con la competitividad, el aprobar la reforma provisional y lograr un avance de la reforma educativa sin reversibilidad posible son sus 3 desafíos más importantes
además de gestionar bueno, la conflictividad política que ha surgido a partir de estos escándalos que han tenido lugar recientemente. Odone, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Quedan más ganas de seguir conversando. Gracias. 9 de la mañana, 41 minutos, cerramos por aquí la entrevista, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.